Buenos días. Ante todo, bueno, agradecer la invitación que la Corte Suprema de Chile nos ha hecho para estar acá con usted. Y bueno, nos ha pedido tener un intercambio y luego trasladarle cuáles son las experiencias que ha tenido la Corte Suprema de Cuba, en el caso de nosotros, Tribunal Supremo Popular, en materia de la cooperación judicial internacional. De modo que lo primero que voy a hacer es ponerlos un poco en contexto de cómo se caracteriza el sistema judicial cubano, para que después, una vez un poquito ubicado, podamos entonces proseguir en la exposición. Lo primero, el sistema judicial cubano, cómo está integrado y además así lo define el artículo 21 de la Constitución de la República de Cuba. Bien, el sistema judicial cubano constituye un sistema de órganos, como ustedes ven ahí proyectado, es un conjunto de órganos estatales que tienen una independencia funcional de cualquier otro, está subordinado únicamente jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, porque en Cuba los jueces somos elegidos por las asambleas, por Asamblea Nacional del Poder Popular, la Asamblea Provincial del Poder Popular y la Asamblea Municipal. Es decir, todos los jueces en las diferentes instancias son elegidos por el Poder Popular de cada una de ellas. Entonces, así como la representación de la justicia en Cuba se ejerce a nombre y en representación del pueblo, pues entonces nosotros tenemos dentro de la integración de nuestros tribunales jueces profesionales y lo que le denominamos jueces legos, que no son más que representantes del pueblo, personas que no son licenciadas en Derecho y participan en la administración de justicia. Esa es la característica del sistema judicial cubano, que tiene también un Consejo de Gobierno, que es quien tiene la iniciativa legislativa para adoptar las decisiones dentro del sistema de tribunales. Además, es quien dicta las disposiciones para interpretar uniformemente algunos aspectos legales y que son de obligatorio cumplimiento, además de otras instrucciones u otras disposiciones normativas que son de estricto cumplimiento para todos los jueces y todos los que trabajamos en el sistema de tribunales. Este Consejo de Gobierno, como tiene esta potestad reglamentaria, en el caso de nosotros, tienen dos funciones. Una, tiene todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones desde el punto de vista administrativo, cuestiones administrativas dentro del sistema judicial cubano, y también, y que bueno, alcanza incluso el análisis de medidas disciplinarias para los jueces, etcétera, y también tiene esta parte reglamentaria. En Cuba, ¿cómo está hoy distribuida todos estos tribunales nuestros? Bien, responde a lo que es la distribución y lo que es la división política administrativa. Nosotros estamos divididos en 16 provincias y 168 municipios actualmente. Hoy tenemos entonces dentro de los municipios 165 porque ahora en 1 de octubre hicimos una reestructuración de las competencias en Cuba, donde hoy los tribunales municipales cubanos conocen en materia penal de todos los delitos que son sancionables hasta 8 años de privación de libertad. A partir de 8 años de privación de libertad y hasta la pena de muerte, pues entonces en los tribunales provinciales y ya el Tribunal Supremo Popular en su sala de justicia queda reservado para lo que es el procedimiento de revisión o el proceso del recurso de casación. Dicho así, el Tribunal Supremo Popular nuestro tiene 6 salas hoy, que son 3 salas penales, la sala de lo penal, sala de los delitos contra la seguridad del Estado, la sala de los delitos militares, la sala de lo económico, sala de lo laboral y sala de lo civil. Son las 6 salas penales que hoy tiene nuestro tribunal, tiene los 16 tribunales provinciales, uno radicado en cada provincia, y los 165 municipales que a raíz del 1 de octubre que se hizo este reajuste de competencia fueron reajustados a diferentes municipios a los efectos de poder conocer de forma más integrada y de forma más coherente y más uniforme la cantidad de procesos que por cada tribunal son conocidos. Dicho así y ubicados un poco en contexto, vamos a entrar entonces en la materia. Con respecto a la cooperación judicial internacional. Hoy la cooperación judicial internacional, como ayer intercambiábamos, es una parte dentro de la cooperación jurídica internacional. La cooperación jurídica internacional en su aspecto más amplio no comprende solamente procesos judiciales. Hay otros tipos de procesos en el orden administrativo que no entran dentro de los procesos judiciales, pero como quiera siempre requiere de alguna intervención en el aspecto jurídico que se requiere por otros estados. Y en tal sentido, la Constitución de la República nuestra, ¿qué define? Define que Cuba funda sus relaciones internacionales en ¿qué? En todos estos principios. El principio de igualdad, el principio de respeto, principio de solidaridad, independencia de Estados, cooperación internacional e interés mutuo y sencillamente, y lo más representativo de nosotros es precisamente esa cooperación mutua y equitativa y además la solución pacífica de estas controversias que puedan surgir en cualquier campo.
Luego, la ley de procedimiento penal nuestra también es otro de los instrumentos legales en Cuba que regula todo lo que es el auxilio y el exhorto judicial y que define, bueno, ante las necesidades de otros estados para la cooperación judicial, ¿qué predomina? Primero, la voluntad de las partes, que fue lo que en el tratado bilateral nosotros tenemos hoy previsto para la cooperación judicial. Luego entonces decimos, bueno, tenemos que tener en segundo lugar en cuenta, en defecto de los tratados, bueno, el principio de reciprocidad, aun cuando no haya tratado, pero en las relaciones mutuas contra los estados, nosotros hemos tenido esa cooperación mutua, pues entonces acudimos al principio de reciprocidad. Ahora, todo esto siempre tiene que estar muy a tono con lo que ayer hablábamos aquí y es justamente la protección al derecho interno. Es decir, en defectos de tratados, en defectos de alguna precisión entre los estados mutuamente con respecto a eso, acudimos a nuestro ordenamiento jurídico interno. Nunca, y así lo tiene definido nuestra ley, nunca ninguna cooperación judicial o alguna solicitud de esta cooperación puede ir en contra del ordenamiento jurídico y mucho menos de los principios constitucionales que hoy tenemos definidos con respecto a las relaciones entre los estados. La ley de procedimiento civil es otro de los instrumentos legales nuestros, otra de las leyes que también prevé el exhorto judicial y así el Código Penal, que en su artículo 62, el artículo 7, disculpe, reconoce la ejecución de sentencia extranjera y a esos efectos hay pronunciamientos del Consejo de Gobierno que les comentaré más adelante. Y por último, la ley número 82, que es la ley orgánica de los tribunales populares, igualmente prevé el auxilio judicial y además la cooperación jurídica internacional entre los estados cuando se requiere de alguna actuación por parte de nuestros tribunales. El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, desde el año 1979, adoptó la instrucción número 86. ¿Por qué? El artículo 7 que yo les comentaba de la Ley 62 del Código Penal es quien establece cómo es la ejecución de la sentencia extranjera impuesta a los ciudadanos cubanos. Y a tal efecto, que dispuso que en el caso de los ciudadanos cubanos sancionados a privación de libertad por tribunales extranjeros que deben cumplir su pena en el territorio nacional cubano, se va a tener entonces como para su cumplimiento, en primer orden, lo que fue acordado por las partes que suscribieron el contrato para el cumplimiento de la sanción, impuesta por sentencia extranjera. ¿Quién se ocupa entonces de tramitar y además de definir cuál será el tribunal competente ante eso? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular. Cuando hay una solicitud de ejecución de sentencia extranjera impuesta a un ciudadano cubano, esa solicitud se recibe en el Tribunal Supremo Popular. El Tribunal Supremo Popular verifica el cumplimiento de las formalidades y verifica que toda la solicitud esta haya sido de conformidad con lo que se estipuló en el tratado y luego entonces determina quién va a ser el tribunal competente para conocer de ese caso. Ya una vez determinada quién es el tribunal competente para determinar el caso, entonces ese tribunal evalúa todo el proceso que se ha llevado a cabo contra ese cubano, adecua la sanción de la pena en correspondencia a nuestro ordenamiento interno y contra esa decisión del tribunal, pues entonces se reservan los mismos recursos que hubiese tenido el acusado cuando fue juzgado al momento de la imposición de la pena. Es decir, esto es una garantía que se prevé en el ordenamiento jurídico cubano. Por otra parte, la Ley 82, que es la ley orgánica nuestra, establece que las comisiones rogatorias que se libren a los tribunales extranjeros se ajustan en cuanto a forma, tramitación y a todos los requerimientos formales establecidos justamente a lo que está previsto en los convenios internacionales y en su defecto se cursan por el Ministerio y todos ellos se cursan por el Ministerio de Relaciones Exteriores adoptando su forma de disposiciones por dichos ministerios. En Cuba la autoridad central y la autoridad que está designada para la realización de todos los temas de la cooperación jurídica es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros incluso en el año 2011 hicimos la nota verbal oficialmente, la número 1051, donde se declaró que la autoridad competente y la autoridad central encargada de recibir las solicitudes de cooperación judicial lo es el Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de las representaciones consulares se recibe toda esta tramitación. Ahora, los tribunales populares nuestros diligencian todas las comisiones rogatorias precisamente por las representaciones de consulares nuestras sobre la base no solamente de los convenios, muchísimos países nuestros que nosotros tenemos hoy cooperación jurídica judicial, no tenemos convenios, sin embargo, procedemos a la diligenciación de todas estas
de todas estas solicitudes. El Consejo de Gobierno nuestro tenía como antecedente que en el año 2009 había acordado una metodología para que todos los tribunales nuestros tramitaran las solicitudes de cooperación judicial. En aquel entonces, en el año 2009, esta metodología fue sufriendo algunas modificaciones sobre la base de la experiencia práctica, hasta llegar entonces al año 2012, que la instrucción 214, por acuerdo del Consejo de Gobierno, definió una metodología para poder ya distinguir cómo iban a proceder los tribunales cuando se recibían las solicitudes hechas por estados extranjeros, cuando éramos nosotros los que las íbamos a librar, y luego también para cómo iba a ser la tramitación con respecto a las notas verbales, que son todas las solicitudes que las representaciones consulares realizan a los tribunales con respecto a alguna situación legal que tenga un acusado extranjero en nuestro país. Cuando se estuvo valorando los aspectos que iban a contener la metodología allá en el Tribunal Supremo, lo primero que se dieron a la tarea los miembros del Consejo fue justamente dar una definición en la norma de qué íbamos a entender en el sistema de tribunales por una solicitud de cooperación jurídica internacional, y lo abrió, y no solamente lo circunscribió a la judicial. ¿Por qué? Porque como quiera que el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien tramita todas estas solicitudes y luego llegan al tribunal algunas solicitudes que no se relacionan directamente con procesos judiciales, porque quizás es un proceso en el orden laboral, cualquier trabajo que una persona vaya a adquirir en el extranjero, y lo que nos piden es una certificación de sentencia a los efectos de demostrar que fue absuelto, y eso no es para ningún proceso judicial en el país que lo está solicitando. Y como de todas maneras es algo que sí tiene que generarse dentro del trabajo de los tribunales, se definió que la solicitud de la cooperación jurídica internacional no iba a ser más que la petición realizada por una autoridad competente de un Estado extranjero para, en el ámbito de sus competencias y de sus funciones, poder entonces realizar una diligencia aquí en Cuba que se requiere para un proceso judicial en el caso de los tribunales. Así entonces, la instrucción encarga a un departamento que hoy le llamamos Departamento Independiente de Relaciones Internacionales, que antiguamente pertenecía a una dirección que nosotros le llamamos Dirección de Colaboración, Formación e Instrucción Judicial. Ya después, con el paso del tiempo, nosotros nos fuimos dando cuenta que este Departamento de Relaciones Internacionales debería tener una independencia y que estuviese adscrito directamente a la presidencia del Tribunal Supremo Popular. Y hoy lo tenemos identificado como este Departamento Independiente de Relaciones Internacionales, que es el encargado de recibir, controlar, impulsar todo lo que es solicitudes en cooperación de jurídica internacional, amén también de otras tareas que tiene desde el punto de vista administrativo, con respecto a participación, preparación de reuniones, de talleres, de eventos, atención a delegaciones que nosotros recibimos, etcétera. En esta instrucción que establece y le da ese encargo a ese Departamento de Relaciones Internacionales, reafirma también que todos los casos de cooperación judicial que se vayan a solicitar a Cuba se tienen que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la autoridad encargada legalmente para eso. Y luego tiene también una precisión que cualquier otra de las solicitudes que se reciba que no sea por el canal o por el conducto establecido, pues entonces nos tendremos que abstener de hacer ningún pronunciamiento con respecto a eso y entonces darle el curso legal que tiene previsto en Cuba. Ahora, este Departamento de Relaciones Internacionales, por Acuerdo 26 de 10 de marzo de 2010, se le fijaron todas las funciones que tiene. Dentro de la cooperación jurídica internacional, yo les traje un extracto de qué hace hoy el Departamento de Relaciones Internacionales, y la primera que tiene es ejecutar y controlar las actividades vinculadas con las relaciones internacionales del sistema de tribunales, en especial las relativas a la cooperación y al auxilio judicial con tribunales de otros países. Realiza las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo lo que tenga que ver en las funciones que le atañe a él con respecto a este tema, y también cumple y controla todas las regulaciones en el ámbito de su competencia que dictan los organismos rectores de la actividad internacional. ¿Qué se prevé entonces en la legislación nuestra como requisitos formales para la cooperación jurídica internacional? Lo primero que se exige, y además así se hace referencia en esta instrucción, es cuidar que cuando nos llegue a nosotros en el sistema de tribunales una solicitud, que esté elaborada con una calidad, con una estética, que además se precisen bien los datos del proceso, las generales de las personas, los requerimientos o intereses que tenga el Estado extranjero
Recuerden que nosotros y todos tenemos el deber de tener unos límites en la actuación nuestra con respecto a una cooperación judicial. Ahí hay intereses, tanto de la defensa como del fiscal del país extranjero. Y luego, nosotros cuando recibimos la cooperación no podemos tener el derecho de ampliar y extralimitarnos y hacer preguntas o hacer diligencias que a lo mejor consideremos que son positivas para el proceso, al parecer nuestro, pero no al parecer de los intereses del Estado extranjero. Y por tanto, hay una serie de garantías que uno debe ser cuidadoso y solamente limitarse a lo que el Estado extranjero requiere. De ahí que entonces es muy importante que se precise con claridad cuáles son todos esos intereses y requerimientos que se pretenden con esa diligencia que hoy se está empleando. Una otra de los requisitos formales es, bueno, emplear un papel adecuado, cumplir con las formalidades legales establecidas y como mismo nosotros los exigimos para nuestros tribunales, a los efectos de cuando vayan a solicitar cualquier cooperación, pues entonces son los mismos requisitos que nosotros también exigimos, precisamente para buscar una equidad, ¿no?, en la tramitación de todos estos procesos. Ahora, cuando se refieren cuando se realicen o se hagan referencia a determinados términos que interesen, pues ¿qué decimos? Bueno, tenemos que tener cuidado que cuando vayamos entonces a invocar los términos, sean los términos que hoy nuestra legislación prevé, como tal y lo define en la legislación civil con respecto a los días hábiles y todas las horas hábiles que también se prevén. Para el control de esta tramitación de las solicitudes y un poco para organizar el flujo de toda esta información que se estableció. Bien, este departamento, como se hace de forma centralizada, porque todo es por conducto del Tribunal Supremo Popular, pues entonces va a llevar 4 libros esenciales. Son 2 libros de radicación, donde va a radicar un libro solamente para las solicitudes que se reciben de los estados extranjeros. Y en el otro libro de radicación se radicarán entonces todas las solicitudes que el Estado cubano, que los tribunales cubanos interesan para ser diligenciadas en el extranjero. Y así usted puede tener una diferencia y un seguimiento de todos estos, de todos los diligenciamientos que se realizan. Ahora, ¿qué se hace? Nosotros para el libro de radicación de nosotros es el libro del historial, es la historia. Ahí nosotros ponemos entonces de dónde proviene, qué es lo que se está solicitando, a qué persona se está interesando, en dependencia de lo que se está procurando, si es a lo mejor una toma de declaración, una citación, las generales de las personas, cuando se dio traslado al tribunal competente, cuando se recibió, cuando se envió al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, es toda la historia cruzada de toda la tramitación del proceso con respecto a esa diligencia en ambas partes, en ambos sentidos, tanto cuando recibimos, cuando las emitimos. Y por otra parte, tenemos los libros de entrada y salida de documentos que, bueno, hablan por sí solas, ¿no? Todo documento que entre precisamente relacionado con todo lo que tenga que ver con la cooperación jurídica internacional, pues entonces se da entrada y luego se le da el curso que corresponda. Y por último, lo que llevamos es también son unos legajos, tanto digital como desde el punto de vista documental, donde ahí van a estar todas las constancias de todo lo que se ha cumplido en materia de la cooperación judicial eso es interesada, eso es como aspectos de control. Ahora, esta instrucción, ¿qué dice con respecto a las solicitudes de cooperación jurídica internacional cursadas por tribunales extranjeros o por autoridades extranjeras? Porque no solamente son como yo le explicaba, no solamente recibimos de tribunales extranjeros, también hemos recibido del Ministerio de Justicia y de otras instituciones estatales. Bien, lo primero que define fue que las solicitudes que se realicen por autoridades extranjeras a los tribunales cubanos se realizarán en primer orden de conformidad con la legislación interna que tenemos establecida, debiendo cumplimentarse entonces lo posible que se solicite por la parte requirente, siempre que no contravenga nuestro ordenamiento interno. Y la solicitud de asistencia y sus resultados quedan sujetos a una explicación exclusiva para el asunto que la motivó. Recuerden que una de las cosas también que en materia de cooperación jurídica internacional nosotros tenemos que tener mucho cuidado es precisamente la confidencialidad. Nosotros en materia de cooperación, pues entonces, ¿qué decimos? Lo primero es, usted tiene que darle el uso y el destino de eso que se le está solicitando para lo que se lo solicitó, no para más. Y sobre esa base uno se abstiene de tener que ir más allá de lo que fue pactado. Recibido entonces por este Departamento de Relaciones Internacionales esta solicitud y verificado entonces de todos estos requerimientos que invoca en su parte general, pues entonces se va a dejar una constancia, como yo le decía, del registro de entrada, del cumplimiento de los requisitos que fueron pactados
y posteriormente, ay, qué rápido pasa esto. Y posteriormente este Departamento de Relaciones Internacionales, una vez que radicó esa solicitud, en un término de 3 días hábiles a su radicación, remite al tribunal que sea competente, que siempre va a ser al tribunal provincial, para que el tribunal provincial, si requiere de un tribunal municipal el diligenciamiento, pues entonces ya en un término de 2 días hábiles se lo traslada a cualquiera de los tribunales municipales que tenga bajo su fuero para que sea cumplido esta solicitud. Ya ahí entonces tenemos una agilidad porque en 5 días ya está en el destinatario su solicitud. Esta sala o tribunal que sea requerida para el cumplimiento de la diligencia, ¿qué se le dice por la instrucción? En 10 días resuelve el problema. Y en 10 días, entonces, haz las gestiones para tomar declaración, haz las gestiones para la certificación, haz las gestiones para la citación, para lo que sea, para la notificación de la demanda, en fin. Y se le dice 10 días hábiles porque, en primer lugar, es el interés y la voluntad de darle una prioridad, precisamente por el deber de cooperar que uno tiene en este intercambio y en estas relaciones mutuas entre Estados, de poderle darle solución lo más ágil posible a un requerimiento y una necesidad que en materia de proceso judicial se requiere. Recuerden que uno de los problemas que siempre hemos enfrentado aquí es el problema de la dilatación. Y entonces esa dilatación pues atenta siempre con una buena administración de justicia. No obstante, como la práctica demuestra que estos términos a veces no son posibles, pues entonces, ¿qué dijo el Consejo de Gobierno? Bueno, si en 30 días, ya como un máximo aproximadamente ya de 2 meses, si en 30 días no se ha tenido respuesta, pues entonces hágase la reclamación oficial. Y entonces este Departamento de Relaciones Internacionales pues reclama oficialmente al tribunal requerido precisamente para el cumplimiento, para que ya en un término, más a tardar de 7 días, envíe esa documentación. Si no la envía, pues entonces ya es un análisis, es decir, se evalúan las causas y ya es un análisis posterior que sí se realiza para ver las causas de incumplimiento. En el caso de la Sala de Justicia, cuando el tema es sobre la ejecución de sentencia, pues entonces se le da un periodo de 45 días hábiles para que puedan poder darle cumplimiento a todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de sentencia extranjera. Ya una vez que entonces se ha diligenciado y que el Departamento de Relaciones Internacionales recibe el cumplimiento del requerimiento hecho, pues entonces ya le da todas las anotaciones de rigor en los libros de cumplimiento de la misma, igual por el mismo conducto remite esta diligencia al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de un término ya de 3 días a partir de que reciba esta diligencia ya realizada. Ahora, respecto a las solicitudes que nosotros realizamos para los tribunales de otros países, que se tiene establecido por el Consejo de Gobierno que cuando un tribunal cubano requiera, en virtud de tramitación de un proceso judicial, alguna diligencia que deba ser cumplida por un tribunal extranjero, pues entonces precisa toda de forma clara todo lo que se quiere, hace las consignaciones de los datos que identifiquen el proceso y a las personas, y además cuidamos mucho de una correcta utilización de vocablos. Normalmente nosotros decimos, y una de las cosas que nos hemos enfrentado es justamente que a veces en ocasiones se utilizan vocablos que no son comprensibles para el destinatario, y eso a veces ha dificultado justamente la comprensión de qué es lo que se quiere con respecto a lo que se está solicitando. Sobre esa base, una de las cosas que somos muy exquisitos es decir, bueno, cuando estamos solicitando, vamos entonces a cerciorarnos de que estamos enviando toda la documentación que se requiere para lo que estamos solicitando. Y sobre eso hay un especial cuidado cuando se van a tramitar todas las solicitudes de cooperación. De ahí que entonces la instrucción que dice, bueno, en la solicitud, adjúntese entonces todas las diligencias de notificación, emplazamiento, citación y todas las copias de los documentos que deban entregarse a la persona natural de forma que ya sea una tramitación viable y no se dificulte en cuanto a la reproducción de los documentos que hagan falta. Ahora, se prevé también aquí en la instrucción que si se trata de alguna citación para algún acto judicial, se haga por lo menos con un periodo de antelación o señalamiento de 6 meses. ¿Por qué? Porque la vida ha demostrado que usted tiene una citación de un juicio oral, interesa la citación, interesa entonces que un cubano que esté radicado en otro país, que es un testigo presencial, esencial, venga, y nunca ha sido menos de 6 meses. Es decir, normalmente lo que sucede es que cuando la persona tiene conocimiento por la vía personal, por amigos, por amistades, vienen antes de tiempo.
pero si es por el trámite oficial, es decir, teníamos un término que esto a veces era 6 meses, 7 meses, 5 meses, y para esa previsión que dijimos, bueno, vamos a darle con 6 meses de antelación la solicitud de forma tal de que no haya no se entorpezca el acto judicial señalado. Ahora, este Departamento de Relaciones Internacionales, una vez que de los tribunales nuestros, la solicitud que requiere, igualmente la radica en el libro, que es el que lo tiene centralizado, pues en un término de 3 días hábiles ya se lo da al Ministerio de Relaciones Internacionales para que a través de las representaciones consulares se pueda tramitar la solicitud que se quiere. Ya ha transcurrido entonces un término de 6 meses que no tengamos respuesta de la solicitud planteada, pues entonces libramos los recordatorios para que se puedan un poco accionar sobre la base de la solicitud. ¿Qué tenemos previsto igual? Si hay un desistimiento de la parte interesada o sencillamente la persona se presentó con antelación o se ha renunciado a la práctica de la prueba que ha sido solicitada, pues entonces de inmediato se da cuenta al Ministerio de Relaciones Internacionales para que ya por su conducto notifique que ya no hay interés de que se practique o no hay necesidad de que se practique la solicitud planteada. Ya una vez entonces que el Departamento de Relaciones Internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores reciba esta solicitud que nosotros habíamos realizado, pues entonces hace todas las anotaciones igual de rigor que puedan por lo menos indicar cómo fue la tramitación y el flujo de todo de lo interesado, y ya en un término de 3 días igualmente le da cuenta al Tribunal Provincial que corresponda para que tengan la resulta de la citación. Ahora, en materia de cooperación, nosotros habíamos hecho, y además es un punto también de análisis y es un punto de informe anual que se hace por este departamento ante el Consejo de Gobierno, todas las dificultades, ¿no?, que normalmente uno se encuentra dentro de toda esta experiencia. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, una de las cosas que son generales y que tenemos que darnos cuenta que son reglas que debemos observar en lo que es la tramitación es precisamente poder consignar adecuadamente los nombres oficiales de los países destinatarios. Increíblemente a veces uno diligencia sobre la base de la práctica o del vicio que tiene determinada denominación de país, y eso ha sido un elemento que increíblemente ha obstaculizado la tramitación de la diligencia. Y entonces, ¿qué es una de las precisiones que hemos identificado? Bueno, es necesario los nombres oficiales de los países destinatarios adecuadamente consignarlos dentro de la solicitud. También los datos identificativos del proceso, porque llegan ocasiones que no tenemos entonces los datos, y cuando usted entonces quiere decirle al Estado de extranjero, mira, te estoy enviando la información, lo primero que nos dicen, bueno, ¿y de qué proceso es? Bueno, pero si no me lo mandaste, no lo sé, pero aquí está. Y luego eso es una regla que ha de tenerse muy claro precisamente para poder tener una mejor comunicación y fluidez de la información. Las generales de las personas con quien deban entenderse las diligencias, que en muchas ocasiones está muy vinculado al tema de las direcciones. Normalmente la persona ha tenido consignado una dirección y cuando llega aquí al país ya no vive en ese lugar, y es algo que corresponde al solicitante poder identificar antes de solicitar la diligencia que se requiere. No emplear algunos términos inadecuados porque confunden, y luego hemos visto que nos han puesto por lo menos en tantos meses hábiles. Bueno, ¿qué son meses hábiles? Si no lo tienes definido adecuadamente y no lo adecuas a lo que es la legislación mía, pues bueno, no sé qué quieres decir con los meses hábiles a los efectos de cumplimiento del término que estás interesando y que yo quiero cumplir y que quiero satisfacer en ese sentido. Utilizar, por supuesto, un soporte documental adecuado precisamente para poder tener una claridad. A veces hay un papel que no es adecuado, no se ve, no se puede escanear, no se puede reproducir, y eso entorpece a veces la comprensión y la lectura del documento. Uniformar, y ayer hablábamos un poco de esto, uniformar los formatos, los estilos, tanto en la redacción como en la configuración de los documentos, no omitir las firmas y cuños establecidos, consignar con claridad todas las diligencias que se interesen y evitar la confección de manuscritos con letra ilegible, porque en ocasiones también se precisan algunas notas al margen y uno pues no conoce qué es lo que a última hora se pretendió poner ahí, que hace falta que sea de interés. Ahora, para que tengan una idea, en el año 2012 nosotros recibimos
139 solicitudes, es decir, libramos 139 solicitudes para estados extranjeros y recibimos 97. Ustedes saben siempre que de un año a otro se acumulan algunas de las solicitudes que en el año natural no pudieron ser diligenciadas. En el año 2012 nosotros diligenciamos por solicitud de tribunales extranjeros 127 trámites y a nosotros nos diligenciaron 111. De modo que hay como que un comportamiento similar, ¿no?, de respuesta en las pretensiones de cada uno. Yo, en el caso de estas diligencias, predomina la civil. La mayoría de los casos que nosotros tenemos de comisiones rogatorias y de solicitudes son de la materia civil en cuanto a pensiones alimenticias, demandas de divorcio, ejecución de embargo, que es lo que mayormente liderea. También la parte penal, en cuanto a lo que es la parte documental, alguna toma de declaración o algún tema de certificaciones de sentencia, algunos autos, etcétera. Y en la materia económica, por los embargos económicos, que sí es en menor medida, pero también se dan allá. Nosotros incluso dentro de todas estas solicitudes que nosotros recibimos, nosotros diligenciamos ahí, fue aproximadamente como 49 certificaciones de sentencia que remitimos a tribunales extranjeros. Hubo como 42 también casos que diligenciamos de citaciones para determinados actos judiciales en el extranjero. Igual se dieron respuesta a 19 autos que en materia de ejecución se interesaron. Por ejemplo, recibimos de México la solicitud de un procedimiento de revisión, es decir, instado por la propia persona que estaba sancionada, y otros casos de tribunal de sancionados extranjeros que solicitaban algún beneficio de excarcelación anticipada y por problemas o de salud o de residencia o X problemas que presentaban, pues entonces se tramitaba la salida del país de estos sancionados extranjeros para que cumplieran pena en sus países. Así entonces, nosotros le trajimos una representación, de lo que más predomina en materia de intercambio, en cooperación, que aun cuando con muchos de estos países no tenemos convenios, pues sí, por el principio de reciprocidad, nosotros tenemos el cumplimiento de las solicitudes que nos realizan. Entre ellos, bueno, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, México, Panamá, Chile, con España, Francia, Alemania, Italia. ¿Qué pasa? Que recuerden que muchas de las solicitudes que se realizan en este sentido tienen que ver también y se derivan de procesos judiciales que se están llevando a cabo con determinadas personas por delitos estos de crimen organizado o de trata de personas que en el extranjero se están llevando e interesan alguna información de acá de nuestros tribunales para ser incorporados en esos procesos. De ahí que tengamos algunos convenios suscritos por Cuba, yo se los muestro aquí, incluso desde el año 80 con países europeos, empezaron antiguamente desde el campo socialista a tener un predominio en estas zonas geográficas y luego ya se han ampliado. Hoy, es decir, le traigo una representación de 23 convenios que hoy tenemos con países como, bueno, Belarus, Brasil, Bulgaria, Colombia, el Congo, etcétera. Ahí, bueno, para ilustrarles un poco, de modo que muchos de los países que le puse en la presentación anterior, que no están dentro de estas tablas y los convenios de asistencia jurídica, no están, pero mantenemos una comunicación estable y de cooperación entre ellos. Ya entonces, cuando evaluamos este tema, pues dijimos, bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Son premisas que nosotros tenemos en el quehacer nuestro. Estamos conscientes de que tenemos que, y además es nuestra responsabilidad, tener algunas fórmulas y además crear algunos mecanismos precisamente que permitan lo que es fortalecer, facilitar y ampliar la cooperación jurídica internacional. Ahora, ¿sobre la base de qué? Sobre la base del respeto y la observancia de los principios que en el derecho internacional hoy se establecen y tradicionalmente se han establecido. En primer lugar, la soberanía de los Estados. Es decir, los Estados tienen el deber inalienable de, primero, el respeto a su soberanía y su independencia y a la autodeterminación de todo lo que tenga que ver con su ordenamiento interno, con sus requerimientos, con sus necesidades, con sus intereses, y sobre esa base la cooperación entonces ha de prestarse
de conformidad con las disposiciones de ese derecho interno. ¿Por qué? Porque es que el acto de cooperación, ¿cómo se ve? Como un acto de solidaridad. Es un acto de solidaridad que usted me está solicitando algo que usted quiere y yo accedo a cooperar con usted, a ayudarlo, a colaborar. ¿Y cómo se conoce hoy en la doctrina de eso? El acto justamente de solidaridad entre Estados soberanos. Además que son preceptos que, como quiera que sea, en la Constitución de la República se sustentan precisamente para poder tener una colaboración adecuada en este ámbito. Por otra parte, el respeto al principio de reciprocidad internacional. Como otro principio que observamos, el deber que tenemos de cooperar ante determinados hechos, incluso por lo menos en materia penal, cuando se trata de delitos de esto, de lesa humanidad, o delitos que atentan contra flagelos como hoy es el tráfico de droga, la trata de personas, como es el tráfico de armas, etcétera, que incluso en Naciones Unidas, en muchas de las convenciones que tiene, justamente es el llamado que hace a los países de poder unirse en mérito del enfrentamiento a este tipo de conducta. Y por otro lado, como principio para nosotros muy elevado es la confidencialidad. En materia de este tipo de cooperación, nosotros cuidamos mucho este término porque es que la confidencialidad justamente es lo que pone el límite a la actuación de cada uno. La confidencialidad te impide que tú puedas ir más allá y utilizar la asistencia que se te está interesando para otros fines distintos a lo que ha sido solicitado. Y sobre esa base hay una coincidencia y un entendimiento de que debemos respetar. No quiere decir que incluso en materia penal me favorece predominantemente cuando Cuba tenga conocimiento de algún hecho delictivo de connotada peligrosidad, no es decir, da la información, porque si una de las cosas que llamamos todos los estados es justamente a poder dar ese enfrentamiento a todo este tipo de crimen organizado, pues entonces decimos, bueno, está de todas maneras la cooperación espontánea. Pues si yo sé que hay un Estado dentro de las relaciones nuestras que está en función también de ese enfrentamiento campal, pues decimos, bueno, mira, también hay una información aquí que quizás te sea útil porque hay este tipo de conducta, este tipo de manifestación y en ese ámbito de relaciones también puede darse la información, que es lo que le decimos la cooperación espontánea de un Estado. En síntesis, esto es, a modo grosso, lo que hoy nosotros tramitamos en materia de cooperación judicial y quería por lo menos imponerlo de cómo es la tramitación, que hoy en la práctica se hace, por eso hoy ni teorizamos, ni nos fuimos un poquito más allá precisamente para circunscribirnos al interés que nos pidieron de poderle transmitir cómo en la práctica hoy se diligencia en los tribunales cubanos todo lo que tenga que ver en materia de cooperación jurídica internacional. Yo no tengo más nada que transmitirles para no agotarlo y bueno, abierta estoy.